señor But on the other hand, I'm Wayne very McCool. happy that we got Pero the European Union ambassador, tengo el Mr. Van placer Wekkelen. de We know him tener since some la time participación now. del señor And of Wekkelen course, we are eager to hear y how queremos he sees escuchar the chance on what we can accept from qué es lo que podemos MC11. esperar de la conferencia ministerial de la CM11. Gracias, señor Rubik. Gracias por la invitación para hablar aquí en esta sala tan augusta. Comenzaré diciendo que en la OMC vivimos tiempos muy delicados. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. El primero es que la política de comercio internacional se ha modificado mucho en los últimos años. En este momento hay mucho más escepticismo acerca de que solía haber anteriormente, sobre todo porque mucha gente cree o le preocupa que los beneficios del comercio no están distribuidos en forma igual. El otro motivo es que dentro de la OMC estamos pasando por un periodo difícil en el cual el multilateralismo en general está siendo cuestionado. No solamente el tema del comercio internacional, pero también lo incluye. Y contra este telón de fondo es importante que la conferencia ministerial de la OMC que comienza mañana aquí en Buenos Aires tenga éxito. Éxito en el sentido de que debiéramos cumplir con tres objetivos. Primero, que los 164 ministros tengan reuniones, discusiones políticas acerca de temas muy espinosos que tienen que ver con el comercio internacional. El comercio electrónico también, el comercio en el desarrollo. Son cosas que nos hemos estado ocupando de hace años, pero en cierto sentido no hemos resuelto los problemas. No estoy diciendo que lo vamos a resolver mañana o el lunes, pero al menos si existe una buena discusión política, podremos avanzar más en Ginebra y eso sería muy útil. El segundo elemento del éxito es que debiéramos tener algunas cosas concretas a ofrecer como resultado. El señor Carau habló acerca de la agricultura, se habló del tema de los subsidios a la pesca, que es un tema muy interesante, porque por primera vez desde que la OMC existe, estamos viendo resultados de una tarea que ha encomendado. Nos han pedido a la OMC que tengamos reglas obligatorias sobre la pesca, los subsidios a la pesca, porque es el único lugar donde uno puede tener reglas obligatorias sobre subsidios en general. En tercer lugar, el elemento de éxito donde no podemos llegar a un resultado concreto, podríamos acordar programas de trabajo que nos permitan avanzar, que volver a Ginebra en enero, sabiendo que tenemos indicaciones de los niveles más altos de gobierno, o sea, de la conferencia ministerial acerca de qué hacer a partir de entonces. La Unión Europea tiene muchas propuestas en los últimos 2 años para avanzar el tema del comercio multilateral. Estamos razonablemente optimistas acerca de un par de temas que pensamos que podemos lograr, y especialmente los temas más nuevos, como el comercio electrónico y la facilitación del comercio, como las pymes. Ahí tenemos una vía clara acerca de cómo avanzar. Muchas gracias. Del podio. De no ser así, sigo a la próxima pregunta de la delegación del Reino Unido. Michelle, acerca de agricultura. Tiene que pulsar el botón. Sí, sobre tecnología. Señor presidente, muchas gracias. Yo creo que la OMC está en un viaje en donde todos tendríamos que ir en la misma dirección, tal vez a distintas velocidades, pero la dirección del viaje debiera ser la misma. Y el destino, en algún momento, debiera ser inexistencia de aranceles, inexistencia de apoyo y de barreras al comercio.
¿Podríamos decir que se ha debatido algo en esta conferencia que tenga que ver con los aspectos de valor agregado de la agricultura, que es donde se hace el dinero? Porque siempre me llama la atención a mí como muy peculiar que en las economías desarrolladas nosotros creamos estas barreras artificiales a la agricultura que ingresa a nuestros mercados, mientras que prohibimos el procesamiento, simplemente porque el valor agregado lo hacemos en la economía desarrollada. Estamos pensando, por ejemplo, en chocolate, arroz. Me llama la atención que me parece raro que mantener pobres a algunos países y al mismo tiempo tenemos que ayudarlos porque justamente se crea pobreza. Entonces, la Organización Internacional debiera comenzar a tratar de reducir las restricciones acerca del acceso a nuestros mercados para que los países más pobres pudieran procesar productos agrícolas que ellos están creando y cultivando ellos mismos para que puedan obtener una buena parte de la rentabilidad en lugar de que la rentabilidad quede en los países desarrollados. Gracias. Con respecto a su pregunta tan específica, si la OMC o la CM11 se ocupará de eso, yo creo que lo hará muy poco. La razón es doble. Una es que la cuestión del acceso a los mercados no es en este momento un tema de discusión. Está como tema de discusión, pero claramente no habrá resultados allí. Una de las razones es que, dada que ese aspecto de la ronda de Doha fue bloqueado desde el 2008, muchos países ahora están tratando de liberalizar el acceso a los mercados en forma bilateral o plurilateral en vez de multilateral. Lo hacen a través de acuerdos de libre comercio. Ahora, la pregunta sobre el valor agregado, obviamente, eso es una pregunta fundamental. ¿Cómo asegurarnos de que como país en desarrollo se agregue más valor? Que no solamente mande la materia prima al país, al mundo desarrollado, sino que se le haga más que eso. Esto en cuanto a la Unión Europea, tenemos distintos sistemas tarifarios y arancelarios, tenemos muchos acuerdos de libre comercio con muchos países que no son PMAs, es decir, donde las tarifas y los aranceles son bien bajos. Sin embargo, seguimos hablando de barreras no arancelarias. Entonces, si uno quiere agregar valor, uno tiene que estar seguro de que el producto siga las normas que son necesarias en los países a donde uno va a exportar. Salud, seguridad, cuestiones ambientales. Y a menudo estas cuestiones son mucho más duras, mucho más difíciles de solucionar que simplemente eliminar aranceles. Sí, muchas gracias. La cuestión, señor presidente, la pregunta hecha por nuestro colega de Kenia, creo yo, es tan sencilla como difícil. Por supuesto, este es el desafío. Claro que sí. ¿Cómo pueden crecer los países? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran crecer en forma duradera? ¿Cómo pueden ponerse a nivel con el mundo desarrollado? ¿Y cuál es el rol del comercio en ese sentido? Obviamente, hay distintos puntos de vista. No hay una sola visión. Les doy ahora la visión de la Unión Europea. Nosotros creemos que para que los países crezcan en forma duradera, deben abrirse y deben transformarse en parte de la cadena global de valor. Hay que ser parte de la cadena global de valor, como tantos países asiáticos que ya lo han hecho. Uno se tiene que
integrar la cadena global de valor. Eso significa que uno tiene que trabajar con multinacionales. Más del 50% del comercio del mundo se hace entre empresas, a menudo entre sucursales de la misma empresa. El mundo se ha convertido en una cadena de valor y el desafío es que el país pueda integrarlo. Hace falta un montón de condiciones que facultan esto, por ejemplo, inversión, conseguir inversiones, atraerlas es clave. Y estoy muy contento de poder decir que la Unión Europea ha puesto a disposición 14.000 millones para facilitar las inversiones en el mundo entero. La asistencia en el comercio también es muy importante. El Aid for Trade, asegurarnos que tenemos la infraestructura correcta para tener acceso a los Yes, thank you mercados. so much. Claro, muchas gracias. Next Reino one. Unido. It's Angus McNeil, please. Miguel, por favor. Muchas gracias, presidente. Una pregunta sobre la dirección de los subsidios a la pesca. Sé que obviamente la preocupación es sobre el esfuerzo de la pesca controlado por cuotas. Existen cuotas. Y 4 puntos acá básicamente. ¿Hay valor en los subsidios? Porque por lo que yo sé, viniendo de la costa oeste de Escocia, de una pequeña isla, los subsidios a la pesca se usan para mejor seguridad, pero se han perdido mentes en las escuelas. Es decir, han mejorado los equipos de pesca, que son buenos en el entorno de la pesca, también han ayudado las nuevas motores, haciendo que los buques pesqueros funcionen mejor y sean más ambientalmente saludables. Pero hay también un aspecto social de ayudar a la gente joven que se meta en un entorno de pesca muy complicado, ayudándolos a operar justamente por la existencia de las cuotas y en una situación que es distinta a lo que era hace 30 años. Yes. Mark, please. Mark, no todos los subsidios a la pesca son malos. Los subsidios, por ejemplo, para que los barcos sean más seguros, esos son totalmente aceptables. La pesquería que acepta una mejor divulgación e información de la pesca. Subsidios que modernicen los barcos, que los hagan más seguros para los tripulantes o que sean aceptables. Entonces, de lo que se habla son subsidios a la pesca que o bien contribuyen a un exceso de pesca o a un exceso de capacidad. Es decir, demasiada capacidad para poco pescado. Sabemos que del 80 al 90% de las especies o de la pesca hay sobrepesca de estas especies en el mundo. Y sabemos también que una de las razones por semejante capacidad brutal de sobrepesca tiene que ver con los subsidios. Entonces, hay que hacerle frente al tema. Mr. Cook, please. Señor Cook, por favor. Cook no vino. Sorry, Zima. No, Zima, porque el señor Cook no vino. Dos conceptos. El primero es, como bien dijo Mark, estamos hablando de subsidios a la sobrecapacidad y también subsidios que hacen a pescar de más. Y a su vez también a los subsidios contra la pesca ilegal, irregular y no reportada. Pero permítame contarle por qué algunos subsidios son malos. El mar argentino a la noche parece la ciudad de Manhattan, con la cantidad de barcos que vienen de otro lado del mundo a pescar después de las 200 millas argentinas hacia adentro, con las luces de los barcos, esos que vienen de otros países a pescar cerca del mar argentino. Eso solo se puede hacer si esos barcos de alguna manera están subsidiados. Entonces, a su pregunta si los subsidios a veces son malos, sí, a veces son malos y Argentina lo está sufriendo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Me gustaría decir
que en mi país, Jordania, ha sido un miembro de la OMC desde el año 2000 y en el Oriente Medio tenemos disposiciones específicas como esto, digamos, tenemos fronteras con Irak, saben ustedes, han sido cerradas, lo cual lleva a una disminución significativa de nuestras exportaciones, sobre todo a Irak. Me gustaría traer su atención al hecho de que 1/3 de nuestra población en Jordania son refugiados de Siria y de Irak. Y provienen también de otras partes del globo. Nosotros estamos orgullosos de poder recibirlos en términos humanos, pero mi pregunta es, ¿podemos esperar que la conferencia ministerial tome alguna disposición especial para aquellos países que están sufriendo conflictos? Nosotros, exenciones de impuestos a las ganancias sobre exportaciones en Jordania que van a desaparecer. Estoy seguro que va a haber una revisión que va a tener lugar a fines del año próximo. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna disposición especial para Irak, Siria, el Líbano y Jordania? ¿Puedo esperar que algo ocurra de esta próxima reunión ministerial? Muchas gracias. Mark, please. Bueno, Mark. Como usted mismo acaba de decir, se han tomado medidas en Jordania de acuerdo al influjo masivo de refugiados de Siria y se acordó una dispensa. Una dispensa tiene que ser decidida por los 164 países miembros de la OMC. Esta dispensa va a vencer y tiene que ser renovada. Es un tema que va a tener que ser considerado. Turquía ha pedido algo similar, diciendo que ellos también han tenido que enfrentar una gran cantidad de refugiados sirios y si se pudiera hacer algo específico al respecto por los productos que van a ser producidos por estos refugiados sirios. No es una pregunta suficientemente específica todavía, pero es un tema que seguramente va a ser debatido. Gracias. La siguiente pregunta viene de Suiza. El señor Portman. Peter, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Realmente. Obviamente, los Estados Unidos han hecho algunas declaraciones críticas sobre el rol de la OMC. Y es cierto que en algunas partes del establecimiento de la parte, digamos, importante en Washington, existe esta sensación. Por otra parte, si examinamos los hechos y no la retórica, si miramos los hechos, los Estados Unidos todavía están aplicando las reglas de la OMC. Tienen problemas con el sistema, del que son usuarios muy grandes. En realidad, ha ganado más casos de los que ha perdido. El objeto en este momento, al menos sobre las bases de los hechos que tenemos, no es retirarse de la OMC. Por supuesto, quiere apoyar sus propios casos y considera que los nuevos legajos no le dan suficiente atención al tema inversión sobre el comercio electrónico, cosa que les importa mucho a los Estados Unidos. Examinemos de todos modos los hechos, más que escuchar las palabras. Muchas gracias. Marruecos. Brahim Dai, de Marruecos. Por favor, adelante. Gracias, señor presidente. Mi pregunta tiene que ver con el tema de la pesca, que tiene que ver con la parte agrícola de la mayor parte de los países.
Como sabe usted, las delicadas negociaciones que se han llevado a cabo en este sector, después del GATT, pasando por el Tratado de Marrakech, terminaron en la OMC. Lo que yo no entiendo es que la riqueza, para nosotros, digamos, que sea una cosa nueva para la OMC. Por lo tanto, debiéramos integrar este tema dentro del comercio internacional de otra forma, tal vez. Yo, por lo tanto, pienso que los países pobres, sobre todo, debieran beneficiarse desde el punto de vista de los países ricos. La conservación está bien, pero es el mecanismo al respecto lo que me inquieta. Y mis colegas han hablado de la corrección de los navíos, de los equipos, etcétera. Son cosas que lamentablemente no existen más, no existen los navíos de los países pobres. Es decir, que ellos están hablando de los navíos de los países ricos para vender sus mercaderías. Y he oído hablar de especulaciones en este país, en este aspecto. Se habla de los productos agrícolas de los países ricos. Podríamos integrar ahí el producto del mar. Y la acuicultura, que forma parte de este dominio de la pesca. Muchas gracias. De mi parte, yo diría que la acuacultura no está abierta. Si yo lo entiendo bien, la pesca en el mar, la producción tiene que ver con la producción promedio. En cuanto al primer comentario que usted hizo, la OMC ciertamente no impone normas sanitarias o de equipo para los navíos. Este era un tema que fue mencionado hace unos instantes. La pregunta era si un país subvenciona a la pesca para la modernización de su equipo. Es un subsidio que sería vista como ilegal o una subvención que no sería permitida, lo cual no es así. Ese tipo de subsidio sería permitido, pero lo que es importante nuevamente es que veamos a la subvención como una continuación, digamos, algo que no tenga que ver con la sobrepesca, sobre recursos que están sobreexplotados y que sean para barcos que necesitan mejorar su equipamiento, por ejemplo. Pero hay barcos que son tan sofisticados que saben inmediatamente y pueden detectar dónde se encuentra la pesca y en medio del mar. Tienen una capacidad realmente increíble y son como plantas flotantes. Y si esos navíos se subvencionan, obviamente los pescados no tienen ninguna chance de sobrevivir. Muchas gracias. Ahora tenemos por favor. Sí, muchas gracias. Soy miembro de la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Parlamento Europeo. Creo que es justo subrayar que una gran parte de la discusión que ha habido esta tarde ha girado en torno a cómo conseguir una cooperación en el comercio equitativa y productiva para los países menos desarrollados. Es cierto que el comercio sin reglas y sin regulaciones no es posible y que, por tanto, hay que atenerse a estas regulaciones y a estas reglas. Pero no es menos cierto que hay países que
todavía no están en condiciones de alcanzar el umbral que puedan delimitar esas reglas. Y me pregunto si hay posibilidades de avanzar en un tratamiento diferenciado a favor de los países menos desarrollados, un tratamiento diferenciado que contuviera incentivos para alcanzar progresivamente el nivel de regulación que es exigible en el comercio internacional. Yes, please. Por favor, Mark. Yes, thank you. This, of course, Por supuesto, esto nos retrotrae a la pregunta que ya se hizo una cantidad de veces esta tarde y que tiene que ver con el tratamiento diferenciado y especial. ¿Cómo podemos darle un tratamiento inequitativo a países que no son iguales, que son desiguales? Me parece a mí que existe el principio general del tratamiento especial y diferencial, que nadie se opone a él. La pregunta es, ¿cómo se aplica eso en la práctica, en casos concretos? ¿Y se aplica en forma tal que cubre a todos los países en desarrollo o solamente a los países que necesitan esto? En la OMC solamente hay dos categorías de países en desarrollo. Las PMAs, definidos así como desde 1971, y el resto. El resto trabaja en base de la autodeterminación. Corea del Sur sigue siendo un país en desarrollo dentro del marco de la OMC. La pregunta es, ¿ha llegado el momento de establecer una diferencia aún mayor, diciendo que hay países emergentes y otros países en desarrollo? La pregunta es, ¿podemos encontrar una forma en que un problema en particular nos permitan apartarnos de las reglas para determinados beneficiarios, pero no en forma tal en que la derogación sea como un paraguas que cubra a todos los países que calzan en esa categoría? Me parece que es un problema fundamental y se va a debatir aquí, los ministros lo van a hacer, y yo acuerdo totalmente con Mark. Tal vez una forma de salir de esto sea pensar en la diferenciación no según la categoría definida artificialmente de la autodeterminación, cuando uno tiene Singapur, Hong Kong, que se autodeclaran países en desarrollo, al igual que Corea del Sur. Claramente esos países han llegado a un nivel de desarrollo que comparables con Estados Unidos o países europeos. Entonces, tal vez haya que salir de esa categorización, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo en nuevas categorías. Categorías ómnibus que lo abarquen todo. Por ahí tenemos que pensar en las particulares dificultades de los países en desarrollo en base a criterios objetivos que tienen que ver con el nivel de desarrollo, tal vez relacionado con los ingresos, con las capacidades de los acuerdos de implementación que nos permiten definir un tratamiento diferencial. Hay dos formas de hacerlo. Ya tenemos un ejemplo de estos acuerdos de la facilitación del comercio, donde los países asumen obligaciones de acuerdo a sus capacidades para ello. Y si quieren ir más allá, se beneficiarán a partir de alguna asistencia técnica. Es lo que yo llamo entrar voluntariamente. Esta es la diferenciación y de los países en desarrollo. Hay otras posibilidades que asumir menores niveles de obligación, pero aquí nuevamente tenemos que apartarnos de la categorización tradicional y pensar en criterios objetivos. Desgraciadamente hay que aceptar que esta discusión no acaba de empezar. Muchas gracias. Ahora la última pregunta que tengo aquí es la pregunta que hace Francia, por favor. Gracias, señor presidente. Mi pregunta tiene que ver con el tema del Brasil, la cuestión precedente que hablaba la autodeclaración de país en vías de desarrollo. Yo creo sinceramente que el multilateralismo es la mejor respuesta para un equilibrio comercial mundial.
que el bilateralismo, que justamente empalidece a la vista de los acuerdos que hemos tenido desde 1980 y que sería tal vez necesario repensar el concepto de tratamiento especial y diferenciado que estaba reservado solamente a los países en vías de desarrollo o los países menos avanzados, y hacer de este concepto un concepto global que permitiría tener más fácilmente acuerdos dentro del tiempo acordado. Yo diría que como Organización Mundial del Comercio actuara con celeridad. Pero puede haber muchos ingredientes en esto, pero la orientación general debiera conservarse en cuanto a los acuerdos obtenidos. ¿Tienen ustedes o han trabajado ustedes sobre este tema? Yes, Mark, please. Mark, por favor. C'est une question très pertinente. es una cuestión muy pertinente Qui maintenant est débattue, que ha sido debatida, pero tal vez no en forma sistemática, porque, Didier et moi-même l'ont como Didier ya mencionó, ha habido un debate sobre los vínculos entre el comercio y el desarrollo. comment faut-il traiter les pays Debemos entonces situation ver a los países que están en situación diferente en un punto de vista diferente. le débat qui Yo creo qui a que été jusqu'à el maintenant debate assez idéologique que se ha llevado a cabo devrait devenir un peu plus debiera ser, tal vez debiera ser un poco más objetivo plus focalisé y, sur les y menos problèmes focalizado sobre los problemas particulares. mais c'est Pero ça va au cœur es un tema que es básico des défis para la definición del rol que tiene la OMC. El motivo por el cual muchos países il faut d'abord dicen que en primer lugar hay que cubrir los temas de las rondas y después discutir otros temas, tiene que ver con lo mismo. Estos países están diciendo que la ronda tiene que ver con el desarrollo, mientras que ustedes están trayendo temas que en realidad no están, no tienen que ver con la ronda. O sea, es un tema extremadamente político devrait être traité de façon y más tarde o más temprano va a tener que ser tratado en forma más profunda. Yes, it was the last question, so Esa fue la última pregunta, entonces también possibility to quiero darle la posibilidad